Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para estudiar bibliología, la maravillosa doctrina que nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Antes de comenzar, tengamos una palabra de oración. Bendito Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso de la santa e inspirada palabra de Dios. Gracias porque la podemos tener en nuestras manos y es de tanta bendición. Ayúdanos, Señor, a que aún a través de este estudio podamos valorarla, amarla y obedecerla cada día más. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, oramos. Amén. Bien, y quiero como siempre comenzar con algunas palabras de repaso. Hemos visto la obra del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo en tres formas específicas en relación a las Escrituras. Hemos hablado de revelación, inspiración e iluminación. Revelación, a través de esa operación el Espíritu Santo dio a conocer a los hombres que habrían de escribir las Escrituras verdades imposibles de conocer por la propia investigación o la propia capacidad humana. Por eso esa obra del Espíritu Santo se le denomina una operación sobrenatural. Los escritores estuvieron capacitados más allá de lo que era normal por ese hecho de que Dios mismo estaba obrando sobre ellos. Muchas revelaciones a través de forma audible, dijo Dios, a través de visiones, a través de sueños. Hemos también hablado de otra operación tremendamente importante, la inspiración. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada. Y veíamos por las definiciones que hemos compartido que inspiración es esa obra del Espíritu Santo en el momento de escribir. En el momento de escribir, Dios guía la mente para que cada autor coloque exactamente la palabra que Dios quería que fuese. Y también hablábamos de una tercera operación del Espíritu Santo en cuanto a las Escrituras, que es la iluminación, que es esa operación con la cual el creyente puede comprender las Escrituras. Bien, hemos visto también que en cuanto al concepto de inspiración hay muchas teorías incorrectas y nos hemos invertido algunos tiempos tratando de analizar y pensar un poquito en qué consisten estos errores, pero fundamentalmente hemos mencionado qué es lo que consideramos correcto. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Y una vez más voy a repetir, verbal significa que la inspiración llega hasta las mismas palabras de las Escrituras. Hasta las mismas palabras de las Escrituras, desde la primera hasta la última, dice, es el registro exacto de la mente y voluntad de Dios tal cual Él quiso que fuese. Entonces la inspiración llega a la Escritura, a las palabras. Pero cuando decimos plenaria, estamos implicando el hecho de que en su totalidad, algunos creen en la inspiración de la Escritura en los temas espirituales o religiosos y suponen que las páginas bíblicas donde se hablan de eventos históricos, genealogías, cosas por el estilo, no tienen inspiración, no se requiere inspiración. Nosotros no pensamos así, porque hemos visto en porciones como Romanos 15:4, 1 Corintios 10, versículos 6 y 13, que aún los eventos históricos tienen una profunda enseñanza, fueron escritos para amonestarnos a nosotros, para advertirnos a nosotros. Entonces, si tienen un propósito espiritual, dejan de ser simplemente un relato histórico y son objeto de inspiración. Aún las genealogías que a veces son salteadas en nuestras lecturas bíblicas, tienen lecciones que a veces son más difíciles de extraer que de otra porción, pero las tienen y por eso son objeto de inspiración. Así que sin ninguna duda tenemos la convicción de que la inspiración fue verbal, palabra por palabra y plenaria en cualquier tema, desde el comienzo del Génesis al fin de Apocalipsis. Pero sí hemos dicho que es cierto que aunque toda la Escritura es inspirada,
No toda es de igual importancia. Sin embargo, cada palabra que está en la Escritura, Dios quiso que estuviese. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando en la sesión anterior, creo, o hace 2 o 3 sesiones, mencionábamos el ejemplo de Eclesiastés? Eclesiastés, donde el sabio Salomón va a compartir pensamientos sobre la vida que solamente reflejan su experiencia. Él va a decir que vanidad de vanidades, todo es vanidad, y es bastante pesimista en su visión de la vida. Él va a mostrar cómo buscó satisfacción y no encontró en nada satisfacción. Pero claro, es un hombre que se ha alejado de Dios. Es un hombre que se permitió desobedecer a Dios en algunos preceptos que estaban bien marcados para el rey. Él los desobedeció, quizá pensando que como era tan sabio, él podía hacerlo. Y eso afectó su comunión con Dios y le llevó a una caída y a una insatisfacción en la vida a un punto muy triste. Y entonces, cuando uno lee eso, tiene que preguntarse, entonces, ¿por qué Dios quiso que Salomón escribiese todo eso? Para nuestra enseñanza, para que nos demos cuenta que podemos comenzar muy bien en nuestra vida cristiana, pero si nos permitimos desviarnos un poquito del camino, ese poquito en algunos años va a ser una gran distancia, va a marcar una gran diferencia y no estamos exentos a tener los mismos pensamientos que tuvo Salomón, a vivir la misma insatisfacción que vivió Salomón. De hecho, si nos alejamos de Dios, vamos a tener esa experiencia. Entonces, en ese libro encontramos varias expresiones que no son del todo correctas. Sin embargo, Dios quiso que estuviesen allí para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación. Ahora, hay algo que muchas veces a los alumnos en bibliología les cuesta entender. Y es esta idea, ya la mencionamos antes, pero quiero repetirla para estar seguro de que esté claro en sus mentes. Por ejemplo, vuelvo a citar a Satanás. Cuando él le dice a Dios que Job sirve a Dios solamente por todas las bendiciones que Dios le da y que si Dios no le daba esas bendiciones, Job abandonaría a Dios, esas afirmaciones de Satanás son mentiras. No era la realidad en cuanto a Job. Job no estaba sirviendo y preocupado por Dios, adorando a Dios para no perder los beneficios. No era así. Como dice la Escritura y como dice Dios mismo, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Lo que Satanás dice respecto a Job es mentira. Pero ese versículo donde Satanás dice esa mentira es un texto inspirado. Entonces, esa es una idea que a veces cuesta un poco entender. ¿Cómo? Si es una mentira, puede decirme que es un texto inspirado. Sí, es mentira, es un error, como hay expresiones a lo largo de la Biblia, otras de personas que dan conceptos equivocados. Cuando yo digo que el texto es inspirado, es decir, yo no digo que Job es un libro inspirado, excepto en los versículos donde Satanás dice cosas equivocadas. No digo eso, yo digo que Job es totalmente inspirado. El texto, la escritura. Entonces, la idea es que yo, al leer Job, porque es un texto inspirado, eso no me garantiza que lo que Satanás diga es verdad. No, pero lo que me garantiza el texto inspirado, la palabra inspirada de Dios, es que realmente en un momento Satanás dijo lo que la Escritura dice que dijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede, como cuando en el Salmo dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es una afirmación terrible, totalmente falsa. Sin embargo, el Salmo es un salmo
tan inspirado como otras palabras de la Escritura. La Escritura es inspirada, es veraz. Entonces, la afirmación, el hecho de que yo diga que es un texto inspirado, no significa que esté diciendo que la afirmación del necio que dice no hay Dios es correcta. No, no. El texto inspirado me garantiza que sí. El necio en algún momento en su corazón dice no hay Dios. Es una afirmación correcta desde el punto de vista que sí, el necio la hace. Entonces, la inspiración verbal y plenaria me garantiza esta realidad de que yo confiadamente puedo leer cada afirmación de la Escritura sabiendo que fue objeto de la obra del Espíritu Santo. Pero fíjense que no es solo la obra del Espíritu Santo, sino que es también la obra del hombre. Veíamos una definición de Schaeffer y él nos decía, la vamos a leer otra vez, que en los documentos originales el Espíritu Santo dirigió la selección de las palabras usadas, sin embargo, la personalidad del autor humano fue respetada al máximo y sus características como escritor fueron preservadas, al igual que su estilo y vocabulario empleados, pero sin intromisión de errores. Y entonces acá esta definición con mucha claridad nos muestra una realidad que es un poco difícil de entender, pero que debemos aceptar. Y así pasa con muchas cosas que tienen que ver con Dios, ¿no es cierto? Finalmente tenemos que aceptarlas y entendemos hasta cierto punto. Porque la definición con toda claridad nos muestra al Espíritu Santo dirigiendo la selección de las palabras. Y esto nos llevaría quizá a un concepto de que el hombre estuvo totalmente pasivo, el instrumento humano totalmente pasivo. Pero no es así, porque la segunda parte de la definición nos dice que la personalidad del autor fue respetada, que sus características como escritor fueron preservadas, que escribió en su estilo y vocabulario. Entonces, para que todo esto pasara, quiere decir que cada frase que se escribió, el autor humano la estuvo elaborando. Pero por otro lado, el Espíritu Santo preparó todo para que ese resultado fuese así. Y además está guiando de forma tal que no haya errores. Por eso concluye diciendo, pero sin intromisión de errores. Así que enfatizo lo que ya hemos dicho. Si uno mirara por el lado divino, indudablemente cada palabra de la Escritura fue objeto de la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero a su vez, si uno mirara la parte humana, cada versículo, cada palabra de la Biblia fue escrita por el hombre. El hombre pensó, el hombre armó esa frase, la escribió, pero a la vez el Espíritu Santo estaba obrando sobre él para que lo hiciera de esa forma y evitando cualquier tipo de errores. La bendita palabra de Dios. En el video anterior comenzamos a ver lo que podríamos llamar evidencias internas. Evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios. Para los judíos, el Antiguo Testamento, que ellos llaman Tanaj, se divide en tres partes: la ley, los profetas y la tercera sección, los escritos, que también llaman a veces los salmos, porque el primer libro y el más extenso de esa sección es el libro de los salmos. Estas tres secciones fueron mencionadas por el Señor, y ustedes en Lucas 24, y ustedes pueden recordar cómo los discípulos dicen después cómo ardía nuestro corazón, y dice que el Señor le fue hablando de lo que decían de él en la ley, los profetas y los salmos. Es decir, que el Señor les dio un maravilloso estudio de profecías mesiánicas, mostrando cómo a lo largo de toda la Biblia, su Biblia, el Antiguo Testamento, hablaban de él. Ahora, cuando nosotros vamos a esas tres partes, esas tres divisiones del Antiguo Testamento, encontramos cómo esas divisiones afirman, cada una de ellas, enfáticamente, ser palabra de Dios. Y ayer veíamos cómo más de 2000 veces
en el Antiguo Testamento se afirma que Dios habló. Es decir, esa expresión dijo Dios o vino palabra de Jehová. Más de 700 veces en la ley, es decir, el Pentateuco de Moisés. 17 de los 36 capítulos del libro de Números, simplemente allí en Números encontramos que 17 capítulos comienzan diciendo, y Jehová le dijo a Moisés. Cuando llegamos a los libros proféticos, vemos prácticamente en el encabezamiento de todos, la profecía que vino de Jehová, palabra de Jehová que vino al profeta, en diferentes formas, comienza todos diciendo que Dios habló. Inclusive muchos de ellos a lo largo de su profecía van cada tanto diciendo, así ha dicho Jehová, y vino palabra Jehová, y me dijo otra vez Jehová. Entonces teníamos como 20 veces la afirmación en Isaías, unas 100 veces en Jeremías, Ezequiel también lo hace en el primer capítulo. Entonces, toda la Escritura, y ahora vamos a ver en la tercera sección, la de los Salmos, o la sección llamada Los Escritos, en hebreo Ketuvim. Vamos a ver 2 Samuel capítulo 23, que va a hacer referencia a esa sección. 2 Samuel 23, versículos 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Observen lo que dijo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Ven? David, que compuso la mitad de los salmos, por lo menos que tienen el título Salmos de David, hay una cantidad de salmos que son anónimos, y tal vez alguno sea de él, no podemos precisarlo, obviamente, pero David está diciendo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi boca. Entonces él afirma, sí, que Dios habló. En el libro de Job vemos también esa evidencia. En Job capítulo 1, versículo 7, vemos a Job hablando a Jehová, hablando a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. Y cuando llegamos al fin del libro, capítulo 38, después de muchos reclamos, después de expresar muchas veces su deseo Job de encontrarse con Dios, dice el capítulo 38, entonces, versículo 1, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Ahí aparece Dios para colocar todas las cosas en su lugar, tras las críticas de los amigos de Job, tras la intervención de Eliú, ahí aparece Dios hablando. Así que el libro de Job también enfatiza el hecho de que Dios habló. Y realmente es interesante observar cómo una sección del Antiguo Testamento da testimonio a otras secciones. Por ejemplo, fíjense, vayamos al Salmo 1. Me encanta en bibliología poder con ustedes abrir la Biblia y buscar, porque es la esencia de nuestro estudio. Fíjense el Salmo 1, cuando habla del varón bienaventurado, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, hace referencia a la ley, los 5 libros de Moisés. Pero ¿cómo la llama? No la llama simplemente la ley de Jehová. Es decir, el salmista, un libro que está en la tercera sección, da testimonio de la ley, los primeros 5 libros, como producto divino, es la ley de Jehová. Y un estudio tremendamente interesante es el del Salmo 119. Así muchas veces es el Salmo de la palabra, y casi todos los versículos tienen alguna forma de nombre de la palabra de Dios. Palabra, estatuto, mandamiento, juicios, camino. En cada uno de ellos se observa también el
digamos, la palabra ley, la ley de Jehová, la ley de Jehová. Vayamos a 1 Reyes capítulo 16. Primera Reyes capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Primera Reyes 16, 34, en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Quizá no tienes presente esta porción o la referencia que aquí se hace a Josué, entonces sería bueno quizá que fuéramos a Josué capítulo 6, versículo 26, y fíjense lo que dice. Aquí está la conquista de Jericó y dice Josué, en aquel tiempo, Josué 6:26, hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito, observen, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Así que aquí hay un juicio para aquellos que intentasen reedificar Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos, sobre su hijo menor asiente sus puertas. Pasan los siglos y acabamos de leer en Primera Reyes 16 cómo la palabra dada por Josué se cumplió. Pero es interesante cómo termina, porque cuando él cuenta y nos da el nombre del primogénito de Hiel, el primogénito se llamaba Abiram, y él muere cuando se echan los cimientos de Jericó, y su hijo menor se llama Segub, y él muere cuando ya se está concluyendo y se están colocando las puertas, pero fíjense, me llama la atención y tenemos que notar, observar que dice conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Ven? En la misma forma que David dijo que la palabra de Jehová había estado en su boca, aquí Primera Reyes 16 da testimonio de que cuando Josué pronunció ese juramento, terminando ya la batalla de Jericó, no fue simplemente una expresión suya, sino que era la palabra de Jehová en su boca. La palabra de Jehová en su boca. Vayamos a Daniel capítulo 9, uno de los llamados profetas mayores. Daniel capítulo 9. Dice versículo 2 de ese capítulo, Daniel 9, 2. En el año primero de su reinado, el reinado del rey Darío, hijo de Asuero, así mencionado en el versículo 1, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es muy probable que Daniel haya conocido personalmente a Jeremías. Daniel es llevado al cautiverio, Jeremías no, por una cuestión de edad, ¿no es cierto? Quizás se conocieron, pero cuando era un adolescente Daniel, Jeremías ya era un hombre mayor. Pero lo que me llama la atención, observen ustedes, lo mismo que vimos en las otras porciones. Daniel no dice que se puso a estudiar lo que escribió el profeta Jeremías. Bueno, no sería incorrecto si decía esto, pero fíjense el concepto. Miré el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, Daniel reconoce que los escritos de Jeremías eran realmente libros
proféticos, escritos proféticos. Jeremías era profeta de Jehová. Jeremías había sido la boca de Jehová. Entonces, Daniel da testimonio de los escritos de Jeremías como escritos de procedencia divina. Habló Jehová al profeta Jeremías. Ahí está el tiempo del cautiverio, que había predicho Jeremías que duraría 70 años. ¿Sí? Está más o menos ya cercano a los 70 años y Daniel está estudiando la profecía. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Un profeta estudiando lo que escribió otro profeta, la convicción de que era palabra de Dios. Fíjense, Jeremías capítulo 25, versículo 11, Jeremías 25, 11, toda esta tierra, dice Jeremías, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces aquí en el capítulo 9 ya habían pasado unos 67 años, algo así, y entonces Daniel comienza a investigar. Me he acordado de Jeremías, dijo que 70 años, a ver cómo es esa profecía, y la vuelve a estudiar, pero con una convicción, que son las palabras que Jehová había hablado al profeta. Y vayamos a un ejemplo más, esta vez en Zacarías, uno de los profetas menores, Zacarías capítulo 7, versículo 12. Leamos desde el 11. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Fíjense, Zacarías, uno de los profetas menores, da testimonio a los primeros profetas y dice las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Así que Zacarías está dando testimonio de su convicción de que los profetas primeros hablaron palabra de Jehová. Así que vemos que una porción a otra porción de la Escritura da ese testimonio. Así es. La Biblia es palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios. Y cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de la realidad de la cual estamos hablando. Vamos a concluir esta sesión, pero como siempre, permitidme que deje contigo un versículo del Salmo 119. Salmo 119, el Salmo de la palabra de Dios. Y aquí el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué tremenda expresión. Qué bueno sería que pudieran ser nuestras palabras. En primer lugar, cuánto amo yo tu ley. Y en segundo lugar, todo el día es ella mi meditación. Hay una cosa segura, mientras meditemos en la palabra de Dios, no vamos a pensar en otras cosas. Y a veces nuestra mente es un campo de batalla, una lucha de pensamientos. Que tu mente, tu corazón, estén llenos de la palabra de Dios. Concluimos aquí.